Bueno, gracias por estar aquí con nosotros en el día y tenemos el privilegio de contar con la entrevista principal con el sociólogo y catedrático Cándido Mercedes. Gracias por estar con nosotros aquí en el día. Gracias por la invitación, de una vez, a las órdenes. Pues comencemos con las reformas. ¿Qué piensa de esta agenda de reformas que tiene debajo de sus mangas el presidente de la República? Mira, no es un esnovismo, no es algo porque yo quiero hacer reforma. Voy a hablar de manera sincera como ciudadano. Fíjate, la sociedad dominicana le ha ido bien en los últimos 60 años. Y yo digo, vamos a aplaudir. Estabilidad política, aparente estabilidad social. Cándido, ¿por qué aparente estabilidad social? Porque los elementos estructurales de la sociedad se ha ido posponiendo, es decir, el problema de la desigualdad, el problema de la pobreza, el problema de la salud, están ahí. Entonces tenemos una paz social aparente. Y República Dominicana le ha ido bien en esa estabilidad política. Fíjate que en el concierto de los 34 países de América Latina, es el que mayor estabilidad política tiene en los últimos 60 años. Sí. Estabilidad social, tú no ves conflicto, alta conflictividad. Entonces, si nos ha ido bien, vamos a hacer las reformas estructurales desde el punto de vista organizado, proactivo, y no esperar la erosión que puede venir como consecuencia de lo que está pasando en el mundo entero, en esta erosión de la democracia. Y si República Dominicana no aprovecha estos 4 años y no hace reformas estructurales, entonces yo como sociólogo le puedo decir, a mí el pesimismo no me gusta, que vendrán nubarrones muy fuertes con altas tensiones sociales. ¿Por qué? Porque están ahí los problemas estructurales. República Dominicana no puede seguir, fíjate, acuérdate, hemos ido convirtiendo problemas coyunturales en problemas estructurales. Banco Central, déficit cuasificar fue de 47.000 millones en el 2003-2004. Ya va por 15.700 millones de dólares, el equivalente al 12.7 del PIB. Y para pagar intereses, y este año hay que seguir cogiendo prestado. 144.000 millones de pesos de intereses por el déficit cuasificar. Pero ¿y el endeudamiento? De pago de intereses nosotros hemos pagado 163.813 millones.8, equivalente al 3.62. ¿Este año? En intereses nada más, este año. Cuando repite el número porque... 263.816 millones.8, equivalente a 3 pesos. Dólares. De pesos. Equivalente a 3.62. Pero 216.000. Ahora, cuando tú sumas pago de intereses, más las condicionantes de los pagos de intereses, que son 33.000 millones, eso te da 294.000, equivalente a 3.9 del PIB, casi igual al 4% de educación. En interés, ¿qué ha pasado con la élite política en este país? Es más fácil, el déficit fiscal, cogemos prestado y vamos pagando. ¿Y a quién tú estás afectando? Al mismo Estado. No, a los pobres. Claro. Nosotros estamos invirtiendo. Explícalo. Para que ¿Por qué a los pobres? Porque tú sacas una sangría enorme de 4% del PIB, pagándolo en intereses. ¿Y a eso a quién afecta? Esa inversión, ¿a dónde debería ir? A infraestructura, al capital social, a mejor salud, mejor educación, agua potable, alcantarillado. Este país tiene todavía el 12.5% de los dominicanos hacen sus necesidades fisiológicas en letrina y el 2.5% hace su necesidad de cielo abierto por lo que coja mi bon. Entonces no es posible, hay que hacer reformas estructurales, Nosotros tenemos que ir comenzando a cambiar el modelo económico. Por ejemplo, tú tienes, que turismo, muy bien, pero cuando tú miras el mercado laboral, turismo es la que menor paga en términos de horas y de salario. Pero tú tienes intermediación financiera, lo que tiene el 2.3% del mercado laboral, de los 4.941.183 empleados que tenemos en este país. El sector financiero y seguro lo que tiene es el 2.3%. Sin embargo, es el que más ejerce influencia en la política pública de este país. La seguridad social. ¿Qué es? La seguridad social, ¿quiénes se le dieron ganando? Hay que hacer una reforma de la seguridad social.
ARS, ¿cómo se llama ARS? ARS, eso no se puede, eso no va, eso no se puede. Eso no se cubre. Eso se cumple, esto no va. Eso no está cubierto. Esto no está cubierto, esto no está cubierto. Eso hace que hacer reformas estructurales profundas. ¿Cómo? Entonces, ¿cuál es reforma, Cándido? El presidente dice, ahí yo estoy neutral, primero reforma constitucional. Es verdad, porque esa no afecta a interés. Eso es que él quiere poner un mayor, agravar el candado. El candado no existe nunca. El candado absoluto no existe. No existe. Está bien, porque mañana puede ganar uno que gane con el 100%, los diputados y los senadores, y poder reformar. Pero es agravarlo, es verdad. Señores, después que usted ha sido presidente, un periodo, y tu pueblo, porque tú lo hiciste bien, vuelve y te lo... Ya vete, que así como tú lo hiciste bien, puede venir otro y hacerlo bien o más, mejor. La democracia es parte de lo que se llama la alternabilidad en el poder, la renovación de las élites políticas. Y aquí la partidocracia no quiere la renovación. Entonces, eso está muy bien. Y lo del procurador, que algunos dicen, no, que el procurador es independiente, porque de la Constitución del 2010. Dice Leonel eso, que él lo hizo independiente y después No puso en ese a Roberto Rosario. Exacto. Él dijo, yo hice el Ministerio Público Comité político y comité central. Independiente, sí. Pero puse De procurador a un miembro del comité político había. que además produjeron Radamés Jiménez. el archivo definitivo de Félix Bautista. Radamés Jiménez. Blindaron la justicia. Sí, estaba Jean Alain Sí. y Brito. Domínguez Brito. Domínguez Brito. El más decentico. El más decente. Okay. Entonces, es eso. ¿Qué es lo que significa? Darle seguridad a ese procurador para que tome medidas, decisiones hasta drásticas y no tiene que estar merced a un decreto, porque eso es lo que estamos hablando. La autonomía en este caso significa en el libre nombramiento, pero hoy en día el procurador es un funcionario puesto por el Poder Ejecutivo que lo puede mover cuando él quiera. ¿Se deberían incluir otros puntos en ese proceso de reforma constitucional? No, si nos llevamos de eso, sí, pero suponte que vamos a eso nada más fundamental, que va a generar mayor confianza en la sociedad. Porque una de las crisis de América Latina es la crisis de confianza. Y República Dominicana no escapa. Don Juchi, de cada 100 dominicanos, solo 10 creen en lo que usted plantea. Hay otros 90 Se han hecho estudios sobre eso. Exacto, se han hecho estudios. Latinobarómetro lo ha hecho. Mientras en Europa es 69 a 30, 69 de confianza y 30 de confianza. En América Latina hay 10 de confianza y 90 de desconfianza. Con toda la razón. Con toda la razón, porque la élite política, su falta de coherencia y de consistencia lo ha llevado a eso. A propósito de eso. Entonces eso. A propósito de eso, el Congreso es la pieza que tiene que mover las reformas. Pero parece que una de las cosas que hay que reformar es la cantidad de privilegios que ellos se han dado a sí mismos. Se van con una pensión de ¿cuánto? De 200,000. No, ellos la tienen por etapas. Si usted dura 4 años, le toca un 40%. Si dura 2 periodos, le toca un 50%. Si dura más de 4 periodos, como el amigo suyo, Silverio y Lila, se van con el 100%. Pero igual, exactamente. Pero igual, Con 16 años. pero igual es sí, significativo. Exacto. Sí, Pero con un 40%. Fíjate que bien pensamos en los trabajadores, que son los que necesitan esa seguridad. Exacto. Ahora, hay otra cosa también. Tienen el barrilito, el Senado. Y el cofrecito. ¿Saben cuántos millones le han dado a los senadores en los últimos 18 años? Con el Fondo de Gestión Provincial Senatorial, 5.400 millones en los últimos 18 años. A 32 individuos. Ajá. Pero mire, por ejemplo, si mensualmente esos casi 30 millones que le dan a los senadores. Del Senado actual lo cogen 30 y hay 2 que no lo cogen. Exacto. Si le diésemos, si eso que le dan mensual a los senadores, casi alrededor de 30 millones, usted lo aplicase a una de las crisis que tiene la seguridad social, que es la atención primaria de salud. Sí. En cada municipio, en cada paraje, en cada sesión, en cada distrito municipal tuviésemos un centro de atención primaria. Exactamente. ¿En qué Ahora, hagan la siguiente pregunta, como yo me hice.
De esos 5.400 millones que se han dado en los últimos 18 años, dígame qué municipio, qué provincia, qué distrito, qué sección, qué paraje ha disminuido la pobreza y la desigualdad como consecuencia de esa compensación Entonces, que los senadores han hecho. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta. Sí, es que lo dan, porque se ha demostrado que muchos no lo dan. Vamos a aprovechar que viene un cafecito por ahí. Te voy a hacer esta pregunta. Resulta que esos legisladores que se tratan tan bien a sí mismos, ¿verdad? Tienen que aprobar estas reformas. Una de ellas es la fiscal. ¿Qué te parece a ti si en caso de que esa reforma fiscal busque aumentar los ingresos por impuestos al consumo, es decir, por el ITEVIS, para que como siempre lo paguen los más pobres, ¿tú crees que sería posible un movimiento de marchas como la del 4% y como la de la justicia independiente? Claro que sí. Es que mire que lo que pasa. Pero vamos a ir pensando en eso entonces. Mire, sí, no, pero también el presidente se tiene que convertir en un estadista. Por ejemplo, América Latina tiene un promedio de evasión de 20%, don Huchi, de evasión del ITEVIS. En República Dominicana hay 43. Te voy a interrumpir, pero te va a gustar la interrupción. Sí. Adelante. El cafecito. Gracias, Kenia. Gracias, gracias. Salud. Salud. Te oye, el ITEVIS es 43% aquí y el impuesto sobre la renta corporativo es 60% de evasión. Si usted baja a un 20%, yo no le estoy diciendo, hey, empresarios, dejen ya, paguen todo, porque no es posible. Pero si lo bajásemos al 20%, promedio de América Latina, ya usted tiene ahí más de un 2.7% del PIB. Del Producto Interno. De Producto Bruto Interno, para que usted sepa. Y no habría que hacer reforma nada más con eso. Repite ese dato. Sí, acuérdese, el FMI acaba de irse y uno de los planteamientos que establece es que hay que entrarle a la evasión fiscal. Y la evasión en República Dominicana está en 43 del ITEVIS. Y lo grave del ITEVIS, que ustedes no lo quieren comprender, es lo siguiente. Es que usted, Indira, si usted es empresaria, a mí me cobra como un consumidor el 18% del ITEVIS. Y usted que debe, usted es un agente de retención, y usted se queda con él y lo usa para usted. Y usted es doblemente ladrona. Perdón, es para graficar. Sí, es un ejemplo, es un ejemplo. Está claro que es un ejemplo. ¿Me entiendes? Es doblemente ladrona, porque me coge el dinero al consumidor, lo retiene y te queda con él y no se le da al Estado. Es decir, un doble robo. Claro. Es doble. Pero además, el hecho de que el ITEVIS es una condena al pobre a que no salga de pobre, porque eso indica que el 67% de las recaudaciones se hacen en impuestos al consumo, que quienes lo pagan son los pobres. Claro, claro. Entonces, por eso que yo te digo, si suben el aceite de cocinar, si suben el chocolate, si suben, óyeme, hay que salir a la calle. Por eso que usted ve que si los empresarios aumentamos el ITEVIS o ampliamos la base tributaria. O sea, Lo primero es, dicen que sí, porque ellos no pagan ITEVIS. Oye, Cándido, antes de decir, vamos a aumentar el impuesto de tal cosa o vamos a crear tal nuevo impuesto, tienen que cesar el barrilito, las exoneraciones y todas esos privilegios que ellos se dan a sí mismos. No, toda esa violencia institucional. Mire, por ejemplo, ¿por qué barrilito y esas exoneraciones que en 4 años se le dan 2 sin límite y violan la ley? No, para venderla. La venden antes. Para que el Estado no recaude lo que le toca de eso. Pero entonces tenemos que luchar, la sociedad no puede seguir siendo tolerante con esos privilegios, con esa casta política. ¿Por qué? Porque eso es parte del costo de la política. Para ser diputado actualmente, Huchi, acabo de hacer la tarea, hay gente que gastó 20 millones, pero no tienen problema porque ellos saben que ellos lo van a, con las 2 exoneraciones ellos lo logran. Después ellos cogen el Código Penal y dicen los crímenes de corrupción perimen a los tantos años. Exacto, entonces lo consiguen a través de ¿qué? De los canales institucionales legales, pero no legítimos.
Por eso el barrilito es ilegítimo, no es ético y es inmoral, porque tú le estás dando a los senadores... No, ellos se están dando ellos mismos. Exacto, un dinero para ellos ejercer una función que no le está atribuida legalmente en la Constitución. Fiscalizar, legislar Y representar. Y representar. Bien. Son las tres funciones Ahora, del miren legislador. la pregunta siguiente. En los últimos 20 Pero ¿y años... ese asistencialismo de dónde sale? Exacto. Mire, don Bueno, José, pero usted- eso es una usurpación de funciones. Exacto. Espérate, ¿por qué? Porque ellos dicen que eso es para asistencia social. Sí. Eso es una función del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. de los distintos ministerios. ¿Qué hace un diputado con una ambulancia, con la foto de él enseñando todos los dientes? Exacto. No, eso no es su función. Por eso que el costo de No, la no coja el barrilito y déjelo y asígneselo a salud pública en el presupuesto. No, y dígale a la gente que vaya donde usted, no, es que mi papel es este, conversar con ustedes para construir más y mejor democracia. Cuando la gente vea que ellos no hacen eso, ya la gente va a ir quitándose la posibilidad de acceder a ese dinero. Entonces, esos privilegios hay que anularlos. Entonces, mire, tenemos ahí la reforma de la seguridad social, eso es impostergable. La reforma fiscal, no se discute, eso es sí y sí. Y tú tienes la reforma del Código Laboral. Mire, por ejemplo, en el 1992, el Producto Bruto Interno de República Dominicana era de 20 mil millones de dólares. Hoy estamos hablando de 114 mil millones de dólares. En esos 32 años, Multiplicado casi por 5. por 7, Por en siete. esos Wow. 32 años, República Dominicana es otra. Hay una modernización de la sociedad dominicana, lo que pasa es que la gente no. Pero sin justicia. Exacto, pero de que es otra sociedad es otra. Entonces, ha ido cambiando. Por ejemplo, antes la gente trabajaba hasta las 12, cerraba y se iba a acostar y abría a las 2. Ahora hay cientos y miles de empresas que es las 24 horas del día. Usted tiene hoy el teletrabajo. Nada de esas figuras jurídicas nuevas existen en el Código de Trabajo. Entonces, tan tarde como en abril del 1992, por presión de la OIT, estaban planteando la modificación del Código de Trabajo. En ese entonces, Rafael Albuquerque, que encabezaba, tenía el 87% de los artículos consensuados. El 87% eran 650 de 740, como existe hoy. El empresariado no estaba de acuerdo con ese código que estaban planteando. ¿Qué pasó? ¿Cuánto es? Dijo el doctor Joaquín Balaguer. El 87%. Vamos para el Congreso. Y ahí se aprobó. Y es el que tenemos. Hoy, el 87%, oye, qué coincidencia, te dice el ministro de Trabajo, los 8 años de Danilo se pasaron en eso. Sí. Y los 4 de este. Y los 4. Y nada, que no, que está parado por la cesantía. Mire, don Jochi, yo soy un tipo de izquierda en términos de pensamiento. Mire qué pasa. En el 1992 no había seguridad social. Hoy tenemos seguridad social. Buena o mala, pero hay seguridad social. Entonces usted no me puede plantear, en un país donde hay seguridad social, cesantía. Además, la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí, si hay pensión, Bueno, pero... ¿verdad? No, Exacto. Usted no me puede plantear. Hay una ley que se llama Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, consignada en la Constitución en su artículo 251. En el artículo 31, numeral 2, está el salario de desempleo. Si Cándido Mercedes pierde el empleo, hay un salario de desempleo por 6 meses. Pero ahora usted tiene la Ley de Seguridad Social. Si te están planteando a los empleados, entonces está bien, mira, no es regresivo. Si Cándido Mercedes tiene 20 años trabajando en X empresa, a mí me toca la cesantía. Es lo nuevo que llegue. exacto. Que no sea Y es un retroactivo. derecho que no te lo pueden quitar ahora. Exacto. Óyeme, eso está... Y entonces te están planteando que te van a dar un techo de 5 años de cesantía. Óyeme ya, lleven eso al Congreso y apruébenlo ya. No podemos seguir con eso. Es eso que lo está parando. Cuando tú le preguntas a Pepe Abreu, ¿y por qué la cesantía? Si ya hay una ley que establece, no, es que los empleados, los trabajadores no quieren. El síndrome del pasado se llama eso. Eso se llama populismo. Si yo fuera presidente, mando eso inmediatamente el 16 de agosto y que se apruebe, que decidan ya.
El 87% está consensuado. Donde hay intereses contrapuestos, nunca va a haber consenso de 100%. Lo importante es la concertación. Y entonces el Estado ahí tiene que empujar, que es lo que beneficia a la sociedad, siempre en función de los intereses de la sociedad. Entonces tú no puedes estar planteándole a los empresarios con un pasivo laboral tan alto que te dé cesantía, seguridad social. No puede. ¿Y por qué, Cándido? Porque eso te daña lo que se llama. ¿Por qué la informalidad ha crecido? Eso te daña eso. Cándido, aquí se han anunciado muchísimas reformas tributarias y nunca se ha hecho una reforma tributaria. No se ha hecho integral. La última fue en el 92. Por eso usted ve que fuimos creciendo económicamente. Pero le llaman así a un simple aumento de impuestos. Exacto. Han hecho 7, don Juchi. Pero de aumento de impuestos. De impuestos. Por eso la desigualdad creció en los gobiernos del PLD. Porque esas reformas iban en contra de los sectores más pobres y vulnerables. Y de lo que se quiere una reforma fiscal integral que apunte a que paguen más lo que más tienen. Pero cuando usted viene, mire, cuando Hipólito llevó el ITEVI a 12. De 8, ¿verdad? De 8. Sí. Pero Leonel lo llevó a 16. Y después vino Danilo ahí mismo en noviembre del 2000. Eso fue en el 12. En el 12. ¡Fua! En el 11. Para que se aplicara en el 12. No, pero después vino Danilo y en noviembre del 2012, porque encontró la factura vacía, acuérdese. Sí, entonces hizo y aumentó el ITEVI también. Con esa frase fue que él justificó esa reforma. Esa reforma. Que él lo que encontró fue muchos recibos para pagar. Entonces, fíjense, tenemos el ITEVI es de los más altos del promedio de América Latina. ¿Cuál es la media? La media está en 12. 12%. 12%. Y aquí estamos en 18. 18. Muy caro. Entonces, pero en un país donde el promedio salarial, según la Seguridad Social, está en 36, en un país donde la administración pública, don Juchi, todavía paga, agárrese, usted está sentado, 10,000 pesos mensuales, salario mínimo. Wow, pero ¿Cómo se puede? En un país donde tenemos 23. Entonces una gente que acepte un empleo de 10,000 pesos, es porque a veces se la va a buscar de otra manera. Sí, esos son 150 dólares al mes. Porque eso no se subsiste. Es decir, tú no comes con eso. No, eso es como una especie, el Estado usa eso como una especie de colchón social. Un tente ahí a la gente. Fíjese, por eso República Dominicana es el tercer país de América Latina con la densidad pública ocupacional más alta. Nosotros tenemos un empleado público por cada 14 habitantes. ¡Wow! Y un empleado público por cada 11 inscritos en el padrón electoral. El tercer más alto de América Latina. Después de Argentina y Venezuela, nosotros somos los que tenemos el promedio más alto de empleados. Tenemos actualmente alrededor de 756,000 empleados públicos. 756. Cándido, ya Luis Abinader seguirá a partir de 16 de agosto su segunda administración, su segunda gestión, y evidentemente hay realidades que se necesitan cambiar. Sucintamente, que ya vamos a finalizar, ¿cómo cambiar esta realidad? ¿Realmente esas reformas, ese paquete de reformas, podrían solucionar esto que hemos mencionado? Mira, si el presidente me pregunta a mí, que sé de gerencia, yo te digo, mira, la gerencia es el arte de priorizar los recursos y los talentos en función del contexto. Tú no te puedes plantear como presidente en 4 años, supóngase 13 reformas. Tú tienes que priorizar. De esas 13, ¿cuáles son las 5 fundamentales que yo voy a empujar? Y conjuntamente con los actores políticos y sociales, poner una carta de ruta de esas 13 reformas para la continuidad del Estado. ¿Cuáles son esas 5? Usted tiene la reforma fiscal integral, que es, sin esa no pueden haber las otras. No puede haber seguridad social, no puede haber reforma a la policía, no puede haber nada. Esa es la madre de todas las reformas, la reforma fiscal integral. La reforma laboral, que está trabajada, está en la ley de un clic, manda eso al Congreso.
La ley de seguridad social, eso es impostergable. Fíjense que aquí querían aprovechar las elecciones que el gobierno estaba dando, los 10,000 pesos a los envejecientes, pero eso está en la ley de seguridad social. Pasa que nunca se había dado. Wow. De protección social. Sí, las pensiones. Las pensiones, eso está en la ley. ¿Por qué? Porque la ley de seguridad social es de protección social y es de carácter universal y tiene como principio la solidaridad. Y uno de los graves problemas de la sociedad dominicana es que los adultos mayores están desprotegidos. Entonces se necesita esa ley de seguridad social de manera impostergable. Entonces, imprescindible. Fiscal. Reforma fiscal. Madre de todas las reformas. Sí. Seguridad social. Sí. La seguridad de trabajo. La reforma policial, seguirla profundizando. Que ahí le pusieron a la amiga suya, que Sí. es talentosísima. Y suya también. ¿Y la quinta? ¿Eh? ¿Y la quinta? Tenemos que seguir trabajando con la seguridad ciudadana, porque este es un país que va a vivir de turismo. Y profundizar el problema de la ley de salud, la 4201. Y yo diría que la atención al tránsito para que perdamos el liderazgo mundial de muertes por accidentes. En eso sí, pero mire qué pasa. Por más que hagan aquí en la capital, mire, ¿sabe qué es lo que pasa? El Distrito Nacional es la provincia más chiquita de todo el país. Sí. Tiene 100 kilómetros cuadrados. Mientras la mía allá en la Altagracia tiene 3,100 kilómetros cuadrados. San Juan tiene 3,500. Monteplata 2,600. San Juan 2,500. O sea, esta es la más chiquita. Pero ¿qué pasa? De cada 10 vehículos que se compran aquí, de 4 ruedas, 6 es aquí en el distrito. Exacto. Y todos los demás tienen que entrar aquí. O sea, hay que buscar qué hacer con esa realidad. Ahora tenemos que, es un crimen, 2,900 muertos. Somos líderes. Después de una isla que está en el sur profundo del Pacífico, que se llama Niue, pero que nada más tiene 200,000 habitantes. Nosotros somos la más cruel en muerta por accidente. Un reto por delante. Milton Morrison está ahí. Esperemos que le vaya bien. Y también el presidente de la República tiene ese gran reto en los próximos 4 años a partir del 16 de agosto. Gracias, Cándido Mercedes, catedrático y sociólogo, por estar con nosotros aquí en El Día. Y nosotros les invitamos a que continúen en sintonía porque después de la pausa, otro invitado especial.